ahora sí estamos listos para comenzar. Como les había avisado, nos toca desarrollar demografía y lo primero que vamos a hacer es comparar cómo son las ciudades ahora en el Perú y cómo eran antes. Vamos a empezar recordando un poco cuáles son las ciudades principales de nuestro país. La mayoría de estas ciudades principales se constituyen como metrópolis porque son justo los puntos de centralismo de nuestro país. Obviamente mencionamos a la capital, pero también tenemos otras ciudades importantes. Vamos a ver un poquitito de este pequeño video y vamos a comentar sobre la ciudad de Lima. Yo les voy a dejar el enlace para que ya disfruten del video completo, finalizando la clase.
Bien, chicos, hemos visto 3 ciudades. El enlace que les he mandado son 5 ciudades más importantes, así que vamos a ver distintas ciudades. Y ustedes dirán, profesora, ¿y ahora en qué vamos a compartir nosotros? ¿Qué vamos a comentar en los videos? Tranquilos, lo que vamos a hacer es llenar un cuadro. Les he presentado cómo se ve ahora nuestras ciudades y ustedes me van a comentar cómo eran antes las ciudades. Yo voy a mostrarles un cuadro de trabajo y conjuntamente lo vamos a ir completando. Y vamos a desarrollar primero el concepto de la demografía a lo largo de los años en el Perú, ¿no? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es dividir nuestro cuadro en espacios. Vamos a tener un espacio dedicado a los varones, un espacio dedicado a las mujeres, un espacio dedicado a los niños y un espacio dedicado a las viviendas o a la ciudad en general. Se dice que en nuestro país tenemos focos importantes de años demográficos. ¿Cuáles serían estos focos importantes? Se dice que uno de ellos es nada más y nada menos que 1940, por el tema de las migraciones internas. Y vamos a colocar como otra fecha nuestra edad actual, 2021. Vamos a iniciar por comparar, como les había anunciado, varones, mujeres, niños y viviendas. Vamos a empezar por cómo lucían los varones en 1940. Entonces ustedes allí me van a ayudar. ¿Cómo se veían en vestimenta los varones de 1940? Muy bien, Melanie nos dice con saco y vestimenta formal. Excelente. Ahora, ¿cómo visten ahora los varones en el 2021? Muy bien, Andrea. Casual. Vestimenta casual. Vestimenta casual. Excelente. Seguimos. Muy bien, chicas. Vamos ahora por el lado de oficios o profesiones. ¿A qué se dedicaban los varones de 1940? Muy bien, Melanie. Al trabajar. Y ahora en pleno 2021, ¿a qué se dedican los varones? Obviamente también trabajan, pero ¿qué más hacen los varones aparte de trabajar? Muy bien, Melanie, los quehaceres del hogar. Que no es cuestión de género, ¿no? Sino que antes sí estaba muy marcado, muy pautado que las mujeres al no trabajar específicamente en ciertos rubros, pues se dedicaban a los quehaceres
Seguimos. En el pensamiento, los varones tenían un pensamiento que ahora le han puesto ese título, ¿no? Pensamiento machista. En la actualidad se habla de un pensamiento más equitativo. Bien. Vamos para las mujeres. ¿Cómo vestían las mujeres de 1940? Muy bien, Melanie, vestidos. Tacones, claro. ¿Y ahora cómo visten las mujeres? Casual. Y la mayoría de las mujeres utilizan pantalones. No es que no utilicen vestidos o faldas, pero ahora usan pantalones. Muy bien, Melanie, excelente por los comentarios en clase. Vamos ahora a las funciones. Como bien ya ustedes lo han manifestado, la mujer de 1940 era ama de casa, mientras que en la actualidad ya la mujer trabaja, trabaja y obviamente también se dedica a los quehaceres, porque ahora es un trabajo compartido. Se dice que en aquella época el pensamiento era similar, que en esa época era normal pensar de esa manera, que ahora lo pondrán como un pensamiento machista y en la actualidad pues se habla de un pensamiento equitativo. Por allí hay una tendencia, algunos del feminismo, más que todo por consecución de derechos, pero lo que se busca en la actualidad pues es trabajar el tema de la equidad. Vamos con los niños, y esa pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos hijos tenían en 1940 las familias, las parejas? ¿Se acuerdan, chicos? Bueno, claro, pues cinco, Andrés dice varios. Muchos, ¿no? Uf, dice Elvio. ¿Cuántos? Mi abuelita, 7 hijos, muy bien. Mi abuelita tuvo, creo, si no me equivoco, 14 a 15 hijos, porque tuvo tres parejas. Tuvo primero un hijo, luego dos, y bueno, todos los que vienen del rubro de mi mamá, ya vienen como 9 por ahí. Entonces tuvo 14 15 hijos, y era común en esa época. 10 era creo que lo usual, y hay quienes tenían pues 5 4. Y ahorita hasta cuando mencionan el número 3 4 sigue siendo un número muy grande. Vamos a poner un promedio de 10 hijos. Y en la actualidad, ¿cuántos hijos se tiene? 3 2 1 2 por ahí, ¿no? Vamos a ponerle un 2. Los niños en 1940 vestían de manera formal, era como mini adultos. Y aquí son al estilo casual, también especie de mini adulto. En una época nada más se marcaba mucho el traje para niños. En aquella época se estudiaba y había una pauta muy marcada de la obediencia, pero a su vez también del temor, porque existía una serie de castigos para los niños, mientras que en la actualidad niños también estudian, pero hay más respeto a los derechos del niño. Colegios militares, claro, Melanie. Y algo común poner a los niños desde muy adolescentes en todo lo que es la milicia o el tema de la policía. Pero ahora ya no, ahora se pauta una edad específica para ingresar, que es la mayoría de edad. Y vamos para las viviendas. Todo eso tiene que ver con el sentido de organización de la población. Las viviendas antes tenían un crecimiento horizontal y ahora las ciudades tienen un crecimiento vertical. Si hemos podido ver en las imágenes
de cómo se ve actualmente algunos distritos de Lima, todos son edificios, ¿no? Quitan una casita, se vuelve un edificio inmediatamente. Pues, es un crecimiento vertical. Antes todos tenían casas. Pues ahora ya no tienen casas, no me refiero a eso. Me refiero a que ahora no son casas específicamente, son mini departamentos. No sé si seré yo la que pienso eso, pero yo siento que cada vez los departamentos son más pequeños y las cosas de los departamentos son más chiquitas, ¿no? O sea, yo no sé en espacios tan pequeños cómo sacan tantos cuartos y suben el precio, ¿sí? Y el material también cada vez es no tan fino, porque ahora dividen las cosas con drywall, ¿no? Y similares, y al final pues no son tan duraderos como nosotros pensamos. Ese es el tema de las viviendas. Y en general, la ciudad en 1940 tenía más espacios rurales y tenía también una vista más colonial. Ahora hay una tendencia a la urbanización y también a la modernidad. Listo, entonces ya nos estamos organizando. Esa es la evolución de la población, ¿no? Tomemos fechas. En sentido poblacional, desde 1821 en adelante, existe un aumento poblacional. ¿Por qué? Hay una tendencia al aumento poblacional y también se permitía, o era común, la cantidad de hijos, porque la ganancia también parecía ser mayor, o sea, se ganaba menos en número, pero alcanzaba para más. Entonces era común que inclusive las personas que tenían pocos recursos pudiesen llegar a mantener hasta 15 hijos. Antes de 1821 tenemos nosotros un declive poblacional. ¿Por qué? Porque en todo este proceso de independencia nosotros hemos perdido población. Entonces, antes de 1821 la población disminuía. Pasando 1821 empieza el crecimiento, poco a poco, porque ya el número de la población peruana se había reducido con todo este foco de independencia. En 1940 viene el boom de la migración interna, que no es nada más y nada menos que el paso de la población andina a la zona de la costa por obviamente un mejor nivel de vida, como ellos lo manifestaban en ese momento. Luego de 1940 hemos tenido un crecimiento poblacional hasta que llega 1980, donde vamos a ver obviamente los problemas del terrorismo. Y además sumamos la inflación. A causa de esa situación, hubo un proceso de migración externa, de emigración. Las personas se iban de nuestro país. Pero luego nosotros seguimos avanzando y llegamos al 2021, donde actualmente presenciamos un aumento poblacional por migración externa, y es al revés, por inmigración. Es decir, ya no se van peruanos, sino ahora llegan personas del exterior
al Perú. Entonces, así tenemos configurado nuestra pirámide poblacional, no, mejor dicho, nuestra evolución poblacional. Y, no menos importante, también vamos a tocar el tema de las pirámides poblacionales. Así que voy a generar un archivo nuevo, un ratito, donde les voy a graficar las pirámides poblacionales. Sin contar la situación económica pandémica, las pirámides poblacionales se estructuraban de la siguiente manera. Las clásicas pirámides le pertenecían a los países en vías de desarrollo. Como ustedes saben, ya no se puede decir subdesarrollado porque significa por debajo de, y los países no están por debajo de otro, sino están en proceso de evolución. Países en vías de desarrollo. Algunos le dicen países emergentes, pero el término emergente se vincula más con el ambiente comercial, zona asiática. Por otro lado, tenemos también, a ver si se puede girar. No puedo girar. Voy a graficarla. La pirámide inversa. Esta pirámide inversa le pertenece a los países desarrollados. Y tenemos una siguiente pirámide, que no es nada más y nada menos que un rombo. ¿Cómo funcionan estas pirámides poblacionales? Vamos a estructurarlas en dos aspectos. En el aspecto económico y en el aspecto de distribución de edad. Entonces, ¿qué significa esto para un país en vías de desarrollo? Usualmente en los países en vías de desarrollo existen más niños, es decir, población de 0 a 14 años. No sé si se han percatado ustedes, pero es común que los países que tienen pocos recursos e inclusive las familias con escasos recursos aún sigan teniendo una gran cantidad de hijos. Pues eso pasa en general en un país en vías de desarrollo. Luego, el número en crecimiento está en la PEA, es la población económicamente activa, de 15 hasta 60 años. Y tenemos en la cima las personas de la tercera edad. En los países en vías de desarrollo no existen muchas personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque tienen un problema con la calidad de vida y la esperanza de vida. Por lo tanto, hay una reducción. Muy bien, Melanie, con los embarazos precoces también. O en el sentido de las zonas rurales que necesitan a los hijos para poder trabajar la tierra, como veíamos en la agricultura extensiva. Listo. ¿Y esto qué tiene que ver con el dinero, profesora? Justo los países en vías de desarrollo tienen mayor población en lo que nosotros le decimos tercera escala, clase C. En clase media tienen a un grupo de trabajo y pocas personas están en clase alta, como le llamaban antes a la jerarquización económica. Esta pirámide muy antigua utilizada inclusive en los sistemas coloniales se mantiene en los países en vías de desarrollo. En los países desarrollados la situación cambia un poco. ¿Cómo es eso, profesora? Si ustedes se han percatado,
Niños, así no hay. Por eso le dicen a Europa el continente viejo. En Europa te pagan por tener hijos, porque las personas no quieren tener hijos. Y los que llegan a tener los hijos al final llegan a ser los extranjeros y no los mismos europeos. La población económicamente activa estaría por aquí. También está avanzando el crecimiento de esta población. ¿Y por qué es tan grande la última parte, profesora? Porque casi todos son personas de la tercera edad, por eso le dicen continente viejo. Económicamente también se pondera similar. Si bien no hizo de todo, sino un montón de dinero, en estos lugares desarrollados como Europa o Norteamérica, vamos a ponerlo con una frase, se vive bien. Y me refiero a bien no a que sea muy holgado, sino que trabajas y te pagan lo necesario, y tienes todo. Y además que el Estado cubre por ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en temas pandémicos, muchos países de Europa, muchos países norteamericanos no están poniendo gratis las vacunas a todas las personas. Las personas que no o no están en situación vulnerable pagan su propia vacuna. Sin embargo, tienen asistencia de otras cosas, como las tasas de desempleo, no les dan dinero por desempleo, entonces allí van ponderando y sopesando estos márgenes de diferencia. Clase media se podría decir que ahí están la mayoría, y aquí, clase baja, pobreza, no hay, salvo situación pandémica, porque algunos países ya estaban entrando un poco de crisis económica y la pandemia pues ha alterado y acentuado más esto. Tanto así que España, en Europa, pues estaba en crisis económica. Y profesor, a mí me da la curiosidad, ¿quién es este rombo? ¿Quién creen que es el rombo, chicos? ¿Quién estaría ahí? O una pregunta más sencilla, ¿dónde creen que va Perú? En el primero, nos dice Melanie. ¿Y todos están de acuerdo con que van al primero? Les cuento que nosotros deberíamos estar por ubicación económica en el primero, porque somos un país en vías de desarrollo. Sin embargo, demográficamente estamos aquí. Somos un rombo. ¿Cómo es eso, profesora? Existen países en vías de desarrollo que no están mal económicamente. ¿En qué sentido? Que los encontramos en un buen índice de desarrollo humano. Exceptuando temas pandémicos en que muchos países han comenzado a tener crisis económicas, obviamente, como nuestro país, antes de esto teníamos un país en evolución de crecimiento. Es decir, teníamos dinero. ¿Y qué estaba pasando? Lo siguiente, disminución de la pobreza. Y aquí, aumento de la esperanza de vida. Esto iba de la mano con, si aumenta la esperanza de vida, aumenta la población de la tercera edad. Y si disminuye la pobreza, también disminuye la condición de tener tantos hijos en una familia. De allí la razón que ustedes explicaban que la mayoría tiene pues máximo dos hijitos. Y listo. Ahí está la explicación global de nuestro caso en el Perú. Vamos ahora a especificar detalles. Empezamos con nuestro tema, profesora. ¿Ya empezamos? Sí, ya empezamos, por cierto. No, el hecho que no haya avanzado la diapositiva no significa que no estemos ya en clase. Es parte de todo esto que hemos hablado de la evolución poblacional se encuentra estudiada por la demografía, que no es nada más y nada menos que la disciplina geográfica que estudia a la población.
La demografía estudia la población de dos maneras: en estructura y en dinámica poblacional. Profesora, ¿qué significa esto? Ya. Tamaño y estructura van unidos cuando los dividimos en estructura y dinámica, y distribución y evolución van unidos. Por ejemplo, dinamismo es la evolución en los años que vimos en el primer cuadro, que le ha pasado al Perú desde 1940 hasta el 2021, y pusimos muchos años, inclusive antes y después. Y también dinamismo es la migración. Hemos mencionado que una época muy marcada de la migración interna hacia la costa y dos épocas muy marcadas de la migración externa. Una donde se van las personas, que es la inmigración, y una donde vienen personas al Perú, que es la inmigración. Y luego tenemos el tema de la estructura poblacional, que no es nada más y nada menos que las variables demográficas. Hemos mencionado variables, por supuesto, hemos mencionado tasa de edad, hemos dicho esperanza de vida, hemos hecho una pirámide, eso es una estructura poblacional. Ya está, esa es la demografía. La demografía se abastece de tres documentos o tres fuentes de información: los censos, los registros civiles y las encuestas del hogar. Las encuestas del hogar son comúnmente llamadas empadronamientos municipales, le dicen, que es común. Pero también hay empresas que se dedican pues a hacer encuestas para ofertar sus productos. ¿Cuáles son los registros civiles? Nada más y nada menos que lo que encontramos en el RENIEC y en las municipalidades. Profesora, pero si todos estamos inscritos en el RENIEC, ¿por qué no nos abastecemos solo del RENIEC y ya está? Acá viene la problemática con el RENIEC. Primera problemática para no solo quedarnos con los datos del RENIEC. La actualización de datos. Muchas personas demoran en actualizar sus datos. Por ejemplo, se han mudado y no han cambiado sus datos en el DNI. Tanto es así que notamos a la hora de votar que tienen que irse pues a desplazarse hacia otro lugar porque en su DNI figura otra dirección. Hay personas que se casan, se divorcian y no lo actualizan en el DNI. Entonces tenemos dos datos que todavía no coinciden. Otro tema es la inscripción de nacimientos y de funciones. ¿Cómo es esto de la defunción y el nacimiento, profesora? Ustedes saben que nos dan, antes teníamos un mes, ahora tenemos 3 meses para inscribir a un bebé. Inclusive saliendo de hospitales y clínicas vamos a ver allí el tema de las inscripciones. Pero ¿qué sucede? No todos llegan a inscribir a tiempo. Algunos viven muy lejos. Ustedes saben que el tema de la desconcentración de instituciones se ha ido dando paulatinamente. Ya encontramos más RENIECs en diferentes lugares, pero no en todos todavía. Entonces no llegan a tiempo a actualizar o inscribir a los niños. Hubo una época en que los inscribían tan tardío que aparecían con otra fecha en el DNI. Defunción. La defunción ahora es más sencillo porque la empresa que se encarga de hacer el tema del entierro y el velatorio, todo ello, se encarga de ver el tema de la defunción también. Pero en una época, pues, la persona misma tenía que dar de baja los documentos en el RENIEC y muchas personas inescrupulosas no lo hacían para aún tener prerrogativas en beneficio del muerto. Es decir, como el muerto tenía ciertas ganancias cuando estaba vivo, cuando estaba muerto ya no les iba a tener, todavía no lo daban como muerto para poder seguir obteniendo esos beneficios económicos. Ese es el tema del RENIEC, ¿no? Por eso que los datos no son tan confiables en general. Además que se actualizan más rápido los datos de mayores que los datos de menores. E inclusive ya tenemos un registro, está mejorando la situación del RENIEC porque tenemos también un empadronamiento para los extranjeros. Entonces, como no son tan fidedignos los registros civiles y las descuentas del hogar, nos abastecemos de los censos. Los censos no son nada más y nada menos que famosas entrevistas. Estas entrevistas van a tener consigo una recolección de datos.
¿Y de qué va a depender esta recolección de datos? De los años, de la temática y de otros factores. Vamos a empezar a verificar dos formas censables. Primero, censo de jure. Cuando nosotros decimos censo de jure, o jure con J también lo colocan, significa el censo de derecho. Lo ponen así, lo ponen jure o de derecho. Y el otro es censo de facto o de hecho. ¿Cuál es la diferencia, profesor, en un censo de jure o un censo de hecho? El censo de jure no es necesario que tú estés a la hora que te censan. Tocan la puerta para hacer un empadronamiento municipal y dicen, no, quiero que me responda unos datos sobre la familia en general. Y recolectan la información. En cambio, en un censo de hecho es obligatorio que tú estés. Los censos nacionales, chicos, son de derecho o de hecho. Los censos nacionales son de derecho o de hecho. De hecho, porque tienes que estar allí. ¿No te acuerdas que te dicen, no puedes salir hasta las 5 de la tarde? Claro, es un derecho, él vio obviamente el tener que participar del censo, ¿no? Pero la obligación es que no te puedes mover hasta que te censen. Entonces se vuelve un censo de facto de hecho. Tiene que estar la persona. Muy bien. El primer empadronamiento de la historia, cuentan los libros demográficos, está registrado en la Biblia. ¿Cómo es eso, profesora? En la Biblia cuentan siempre que las personas tenían que volver a sus lugares de origen a censarse. Profesora, ¿pero esto lo toman como un instrumento religioso? No, cuando lo toman a la Biblia como una muestra demográfica se refieren a los libros bíblicos históricos, es decir, la que pauta hechos, nada más. Entonces, es comprobado que ciertos hechos históricos están registrados en la Biblia, entonces eso lo mencionan, no tanto la parte religiosa. Y dícese que en este documento o libro era al revés. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Te iban a censar cuando estaban los hechos bíblicos? ¿O la gente tenía que ir al lugar de origen? ¿Cómo era? ¿Cómo era la situación? Cuéntenme, a ver. ¿Cómo censaban? ¿Quién iba a quién? ¿Habían censistas o tú tenías que volver a tu pueblo? Muy bien, Andrea. Muy bien, Fiorella. Muy bien, William. Tenías que volver muy bien, Nicole. Marjorie, aclaramos. Es de derecho cuando no necesitas estar presente. Es de hecho cuando tienes que estar presente. El de hecho tiene su parte de derecho en el sentido de que todos tenemos derecho a ser censados, pero en el de hecho te obligan a estar allí a la hora que censan a toda la familia. Muy bien, chicos, teníamos que volver al pueblo, ¿no? Pero ¿qué pasa? En la actualidad, ¿te imaginas que todo el Perú tiene que regresar a su lugar? No es ni siquiera tu lugar donde naciste, sino era el lugar donde venía tu familia, ¿se acuerdan? Porque antes, inclusive en filosofía, en historia, recordamos nosotros que los personajes tenían de apellido su lugar de origen, ¿se acuerdan? Tales de Mileto. Entonces tenía que llegar todo el mundo a su lugar de origen familiar. ¿Te imaginas eso en la actualidad? Sería un caos. Entonces cambian la metodología y ahora pues te van a censar. Y en otros lugares ya cambiaron totalmente la metodología, ya ni censan personas, sino todo es computarizado, ¿no? En el caso del Perú hay que tener la confianza de que la gente llene sus datos reales, por eso quizás todavía no se instaura. Seguimos. ¿Qué más, profesora? ¿Qué más tenemos que saber? Existen tipos de censos en el Perú. Aquí están registrados. Censo de población, estructura y dinamismo. Censo de vivienda, nivel socioeconómico. No sé si se han percatado ustedes que cuando hacen el censo de vivienda te preguntan,
cómo es tu casa, qué tiene, qué material, qué electrodomésticos. Eso es para ver el nivel socioeconómico del distrito. Cuando quieres participar en una beca, por ejemplo, tienes que escribir tu distrito y tu distrito te pondera si accedes o no accedes, por ejemplo, a ciertas becas. Y de comunidades indígenas, obviamente es para saber pues el plano de desarrollo de las comunidades nativas. Para ser partícipes de este censo de comunidades indígenas, se tuvo la iniciativa en el censo anterior de hacer una pregunta de identidad nacional. ¿Con quién te identificas? ¿No? Y tenías que mencionar tú si tenías alguna raíz nativa o de repente con alguna vinculación de algún pueblo quechua-hablante, aymara, o de repente descendientes, afrodescendientes, ¿no? Pero la gente al final lo tomó en broma, nunca atendieron la pregunta. Salió el INEI a decir, no, hay que tomen lo que la gente diga, o sea, si la gente se siente de esa manera, que así lo coloquen. Y al final eso terminó siendo perjudicial para el recojo de información. Y como bien ya lo mencioné, INEI es el encargado de ver todo el tema de los censos. ¿Cada cuánto se debe hacer un censo? Dice que mínimo deben ser 5 años, porque son planos estadísticos. Entonces, como bien dice Instituto Nacional de Estadística e Informática, si es estadística y tú vas a tomar censo todos los años, no estarías utilizando las ventajas de la estadística que te permite aproximar. Pasando los 10 años, obligatoriamente tienen que ser datos nuevos porque la población se puede estimar máximo en un periodo de 10 años. Por lo tanto, se espera 10 años para realizar los censos. Un censo fue en el 2017 y el otro fue en el 2007. Perú esperó el máximo para el censo. Muy bien, ahora ya más o menos estamos entendiendo toda esta dinámica de la demografía y vamos ahora sí a la parte pues más de datos, ¿no? Población peruana en relación a América. Miren cómo nos encontramos nosotros. Estamos en el puesto 7. De por sí somos un país grande. Si te das cuenta también, hay una relación entre tamaño de país y población, salvo en el caso de Colombia, que obviamente es más pequeño que Perú. Ahí estaríamos hablando ya un poco más de densidad. Mientras más pequeño es un lugar y tiene más población, se comienza a volver más denso. Muy bien, vamos con las variables demográficas. Las variables pertenecen a la estructura poblacional. Empezamos con la población absoluta. Definición rápida, total de habitantes. ¿Quiénes cuentan? Los censados y omitidos. Obviamente, población censada por sentido común cuenta aquellos que estuvieron presentes en el censo. ¿Y quién es población omitida, profesora? No censados. Como pasó, ¿no? Que ciertos edificios no habían llegado, después fueron el INEI a actualizar datos en el último censo. Y bueno, hasta renunció el encargado del INEI, no censados. Segundo, margen de error. Siempre toda encuesta tiene un margen de error. Y tercero, y no menos importante, hospitales, cárceles. ¿Ellos no se censan, profesora? Sí, se censan, pero muchas veces no se censan el mismo día. Cuando terminas de recolectar toda la información, allí obtienes la población absoluta del Perú. ¿Cuentan solo peruanos? No, porque nosotros queremos saber cuántos hay en el Perú. No queremos saber cuántos son peruanos, porque son peruanos. Ser peruano involucra más factores, ustedes ya saben, inclusive hasta los que están en el extranjero y tienen la nacionalidad. Ese es nuestro porcentaje actual. Principales variables e indicadores demográficos. Densidad poblacional, población relativa. ¿Qué es eso, profesora? Simplemente es una ecuación. Habitantes por kilómetro cuadrado. Nada más. Es decir,
si la proporción del espacio es acorde al número de población. Si hay muchas personas en un espacio pequeño, obviamente van a vivir hacinadas y no hay espacio para compartir, ni tampoco para la satisfacción correcta de sus necesidades. Profesora, pero yo he escuchado por ahí que también se utiliza de otra manera. Sí, es verdad. En algunos libros utilizan la población relativa como sinónimo de porcentaje, algo así como el 50% de la población ya. También se utiliza de esa manera. Nuestro país no es denso, tiene 24.3. Es un número aceptable. El problema en el Perú no es la densidad completa, es la densidad por espacios. Vamos con la tasa de fecundidad. Necesito aquí que me respondan algunas chicas, no varones, ¿correcto? La pregunta sería, primera pregunta, y ustedes pueden decir, profesor, pero ¿cómo va a preguntar eso? Tranquilos. ¿Alguna de las mujeres presentes tiene hijos? Si tienen hijos, dicen sí o dicen no. Muy bien. Excelente. La mayoría no. Ahora, no es malo tener hijos, o sea, no estamos ponderando nada ético, estamos solamente haciendo censos, ¿no? Porque además en la edad universitaria hay diferentes márgenes de edad, ¿no? Para estudiar. Ya. ¿Qué significa eso, profesora? ¿Y por qué nos preguntan? Porque se pregunta desde los 15 años. Es decir, cuando iban a censar a tu casa, te iban a preguntar, ¿tienes hijos? Y ahí empezaban los padres, ¿no te imaginas? Está tu hijita, el padre está recibiendo los censos y le preguntan y voltea, ¿tiene hijos? Y todos, pero yo estoy en entrevista, se supone, ¿cómo le voy a preguntar a mi hija que es pequeña? Porque en realidad muchos han tenido hijos a los 15 años. Y eso que antes de esta nueva actualización, se le preguntaba a los que tienen 12 años. Era peor aún todavía. Imagínate, ¿no? Tener una hermanita, 12 años. ¿Tienes hijos? No, todos miraban. Pero no era culpa del censista, sino que era normal. Preguntar, pues, en esa época si se tenía o no se tenía hijos, ¿no? Seguimos. ¿Hasta qué edad le van a preguntar a ustedes? Hasta los 49 años. ¿Por qué? Porque hasta allí es un porcentaje en que inicia la menopausia. Menopausa, perdón. En este caso, entonces, estaríamos trabajando nosotros el porcentaje de hasta cuándo podrían tener hijas o hijos las mujeres. Siguiente, ¿qué pasaría si tú tuvieses 3 hijos, pero uno falleció? Por X razón, el momento de parto, antes del nacimiento, posterior al nacimiento. ¿Qué pasaría? Sencillo, no se cuenta, porque solo se cuentan los hijos nacidos vivos, ¿correcto? ¿Cuántos llegaron a nacer? Y también, si murieron, tienes que especificar. Tuve tantos hijos, pero falleció porque de todas maneras nació vivo, pero ya no está. Y el porcentaje se ha preguntado y se equilibra a 1.7. No significa que vas a tener un hijo y medio, ¿no? Ahora se está reduciendo hasta 1.5, no es hijo y un pedacito, sino que hay la tendencia de 3, 2, 1, 0 hijos. Vamos a hacer un censo rápido antes de irnos a receso. ¿Quiénes de ustedes o a quiénes de ustedes les gustaría tener más de 10 hijos? Más de 10 hijos. No, ninguno. No, creo que muy poco. Les cuento que me pasó una vez dictando clases, les pregunté, ¿no? ¿Quién le gustaría tener más de 10 hijos? Y un varón fue, me dijo que le gustaría tener 12 hijos.
porque su familia siempre eran todos hijos únicos y que a él le gustaría cambiar la situación, o sea, tener una familia grande, ¿sí? Y otra persona me dijo que quería tener 10, creo, porque su familia siempre era numerosa. Suena bastante, ¿no? 12 hijos en la actualidad no es tan, no es tan sencillo de escuchar. A veces cuando alguien te dice, tengo 12 hijos, 10 hijos. ¿Quién le gustaría tener más de 5 hijos? Justo ahí vamos llegando, Antonella. Más de 5 hijos. Tampoco. Mucho, mucho. Nada, nada. Muy bien. Estamos en el rango menor. Ahora sí ya podemos especificar. 3 hijos, 3 hijos. Tampoco. Ninguno. Vamos bajando. 2. Nicole, 2. Kevin, quizás. Muy bien. Quizás también siempre uno puede pronosticar uno y salen 2. Me la dice William y Andrea. Ya. No. Un solo hijo. eh, Suficiente para la descendencia, dice. Suficiente un solo hijo. Quizá, muy bien. Por si acaso, dice Antonella, siempre por allí uno. Y quien ya dice, no deseo tener hijos. Alguien que diga, no, que también está una posibilidad, dice Fiorella. Antonella. Obviamente que lo más usual es que varíe de uno a otro hijo, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 1, máximo creo que 2, pero es raro que el que no quiera ninguno tenga 10, o esas cosas no van a pasar. Entonces ya tenemos un margen. Y la tendencia que ustedes han manifestado aquí en nuestro chat es la tendencia actual. Por eso cada vez se tiene menos hijos. 1.5 y antes era 1.7, o sea, próximamente quizás hasta un hijo. Pero ojo, tengan cuidado con el lado rural, porque en el lado rural todavía hay una tendencia de 3 hijos promedio. Muy bien, nos quedamos ahí entonces y seguimos conversando de demografía en nuestra vuelta de clases 7 y 10. Nos reencontramos, vayan a tomar algo, comer alguito y volvemos. Muy bien, chicos, continuamos, estamos aquí de vuelta. Está muy interesante nuestro tema de hoy. Es un tema muy sencillo, por lo tanto, nuestra participación es fundamental para enriquecer pues los datos de los que vamos a trabajar. Y listo, nos habíamos quedado con el tema de 15 a 49 años, que es hasta la menopausia, ahora sí, corrección. Cuentan los hijos nacidos vivos de, puede ser 1.5 promedio o lo podemos redondear, bueno, hasta lo que es 1 a 2, ¿no? Pero aquí en demografía sí se trabaja bastante el porcentaje exacto. ¿Qué más sabemos nosotros en torno a las tasas? Vamos a tener luego las tasas de natalidad y de mortalidad. Hay aquí un dato importante que tienes que recordar a diferencia de las otras tasas. Estas se trabajan cada 1000 habitantes en el periodo de un año, ¿correcto? Por lo tanto, la fórmula es distinta. Aquí en la fórmula vamos a trabajar el orden siguiente. Número de en cada 1000 habitantes en el periodo de un año. ¿Correcto? Entonces, sería para este caso, natalidad, nacimientos, número de nacimientos de cada 1000 habitantes en el periodo de un año. Y mortalidad, número de muertes registradas en cada 1000 habitantes en el periodo de un año. Los nacimientos se han reducido, ¿correcto? ¿A qué se refiere con el porcentaje de reducción? Sencillo, porque es menor la tasa de fecundidad. Tienen menos hijos, por lo tanto nacen menos personas. Y en el caso de las muertes también ha habido una reducción. ¿Cómo es eso, profesora? Sencillo. ¿Cuáles son las mejoras en las tasas de mortalidad? Fácil. Primero, no menos importante, las curas a las enfermedades.
Segundo, las vacunas. Dentro del gráfico también del porcentaje de vacunas y todo lo que es el rubro médico, los cuidados en los embarazos. Antes había muchas muertes en embarazos, ahora ya no, hay todo un programa de recuperación, todo un tratamiento, inclusive cuando ven que de repente va a ser un nacimiento muy riesgoso, pues optan por la cesárea. Profesora, pero ¿y ahora con el coronavirus? Bueno, después del coronavirus todas las tasas demográficas van a variar porque la mortalidad ha aumentado grandemente y es porque justo no tenemos una vacuna para algo nuevo que ha aparecido. Esto se relaciona bastante con la tasa de morbilidad, que significa de enfermedad. Usualmente las tasas de enfermedad están aumentando cuando esas enfermedades pues, son de carácter mortal, el rubro de la mortalidad. Luego tenemos nosotros la esperanza de vida. Pregunta para ti, con mucho cariño. ¿Hasta qué edad te gustaría vivir? A ver, cuéntame, ¿hasta qué edad te gustaría vivir? ¿Has pensado vivir hasta los 80 años? ¿Te gustaría vivir hasta los 90 años? ¿Alguien ha pensado hasta los 100? Él me dice 70 máximo. 85. De ahí vienen las enfermedades. Bueno, también depende mucho cómo llegamos, ¿no? A veces uno quiere vivir tantos años, pero es cómo llegamos en realidad a esa edad. Cuando estamos acercándonos a los 60, 70, obviamente ya no vas a querer morir tan joven. Pero nuestro país te asegura una tasa de 75 años. Ha mejorado, por supuesto. Antes se aseguraba una de 66, luego de 73 y ahora es 75 años. ¿Eso qué significa? ¿Que a los 75 me muero? No, estás a promedio. Vives más o vives menos, ya depende del cuidado que tengas. Seguimos con los datos bonitos. ¿Quién vive más? ¿Quién vive más? A ver, ¿el varón o la mujer? ¿Qué opinas tú? La mujer. Exacto. ¿Y por qué las mujeres viven más? Dícese que los hombres tienen cosas que los ponen en riesgo, como por ejemplo el trabajo rudo, el trabajo en el cual se ven expuestos, puede ser a situaciones de mortandad. Otros dicen que es por su ritmo de alimentación, e inclusive otros manifiestan que podría ser por el consumo de ciertas cosas de vicios, ¿no? Como son más grasas, alcohol, entre otros. Muy bien. Seguimos. ¿Dónde se vive más? Cerca al mar. Dícese que el distrito en el cual se vive más, bueno, en este caso, distrito y la provincia en general del Callao. Así que si ustedes viven en el Callao o en un lugar cercano al mar, puede ser que vivan más años todavía. Seguimos. Dinámica poblacional, esta evolución de los años ya lo hemos visto, 40, 80, todo lo que te conté al inicio, bueno, en la pizarrita, cómo ha ido evolucionando todo poco a poco. Luego tenemos por región natural, la región que tiene más personas obviamente es al lado de la costa, o sea, la costa en general. Y profesora, ¿pero siempre ha sido así? No. La región más poblada antes era la sierra. ¿Y qué pasó con las personas en la sierra? Pues pasaron hacia la costa por el tema de la migración. Y en el caso de la selva, lo que sucede es que la
población comenzó a aumentar poco a poco y por lo tanto siempre va a ser la región que tiene menos personas, pero no es la que está en decreción, o sea, en declive, en decrecimiento. Siempre aumenta poco a poco, mientras que la sierra está en declive, está cayendo, ya casi no tiene muchas personas. ¿Por qué? Porque todas vienen hacia la costa. Seguimos, dinámica de la población. Hay lugares que tienen más población. En este caso, Lima, la capital, Piura es la segunda región más poblada, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, pero hay regiones que tienen saldo negativo. Por ejemplo, Piura y Cajamarca. Piura es una región muy poblada, es la segunda región más poblada. Sin embargo, está en la lista de las regiones que más expulsa personas por el tema del calor. Cajamarca igualito, está en la lista es cuarto lugar, no, quinto lugar, perdón, en función de población, pero al igual es una de las ciudades que más expulsa personas. En este caso, por el tema del frío y por el tema de la minería. Así vamos a ver también muchas regiones. Mientras que las que están en las selvas suelen ser las de menor población y también algunas de la costa muy al norte como Tumbes o al sur. Esta es la parte que nos interesa mucho desarrollar. Yo les contaba que la población en el Perú no era muy densa, o sea, la situación poblacional era de 24 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Dónde está el problema? El hacinamiento centralista, es decir, la parte de la costa. En este caso, tenemos nosotros la selva, casi no tiene personas. Pocas personas quieren estar allí. Casi siempre las que están en el mismo lugar de la selva porque han vivido allí son comunidades nativas o inclusive muchos espacios están cuidados porque son áreas naturales de protección. La sierra tiene el problema de la migración interna hacia la costa. ¿Y a dónde vienen todos? A Lima. Entonces el desbalance poblacional es abismal. Por ejemplo, en Madre de Dios es un habitante por kilómetro cuadrado prácticamente, 1.7. Mientras te vas al lugar más poblado, la provincia constitucional del Callao, con 6.000 habitantes, casi 7.000. Es decir, en el Callao prácticamente tienes en una casa 15 personas viviendo, mientras que en la otra zona tienes todo un terreno para una sola persona. Ahí hay un desorden poblacional. Si vamos reduciendo, ¿no? Lima tiene 272, pero Lima metropolitana pues estás en 1.200 por allí. Y en el caso de el Callao, pues ya sobrepasa el margen, ya es un número muy mayor, que son 6.815 habitantes. Profesor, yo me he dado cuenta que han levantado el tema de la cuarentena para muchos lugares, pero en el caso del Callao, todavía el domingo sigue con inmovilización total. Por supuesto, porque el Callao ahorita tiene un registro alto de contagios. ¿Por qué, profesora? Porque mira la cantidad de personas que viven juntas. Se enferma una persona en una casa y, por ejemplo, viven 8, 10 personas. Además, muchos lugares en Callao son pequeñitos, o sea, muy pegados. Por ejemplo, los lugares que suelen ser un poquito más movidos, peligrosos a veces en el Callao, su pista es tan pequeña que tú puedes cruzar como si estuvieses dentro de tu casa y ya estás en el otro lado. Entonces, allí también, como son lugares más peligrosos, la policía no suele llegar tan seguido. Entonces, las personas allí siguen viviendo, pues, el tema normal, que no respetan ¿cómo se puede decir? Las restricciones o las medidas que se han tomado por pandemia. Y en este caso, estaríamos afectándonos en general como país. Dinámica poblacional. Tenemos aquí rural y urbano. Casi todas las personas viven en la zona urbana y pocas viven en la zona rural. Aquí hay un movimiento de población. La mayoría se va de zona rural a zona urbana. Y ojo, tengan cuidado en pensar que rural solamente es sierra, ¿no? Sexo hay más mujeres que varones. Eso siempre ha sido, ojo, no solamente con los seres humanos. En cualquier especie de seres vivos, siempre hay más mujeres que varones. Es por tema de reproducción. En el porcentaje de los seres humanos es mínimo, 50 a 49, es casi estable, aunque en una época se dice que había un porcentaje de hasta 3 mujeres por cada varón.
Tasa de crecimiento poblacional. Esto es básico. Esta fórmula. Como tú sabes, todo es estadístico. Entonces, todos los años no voy a hacer un censo. ¿Qué hago? Hacer un promedio de cuánto voy a aumentar de población cada año. Entonces, ¿cuánto le voy a aumentar, dices tú? Ya, eso es importantísimo trabajar aquí. Tasa de crecimiento real. Primero, tenemos que armar la tasa de crecimiento natural o también conocido como vegetativo. Vegetativo. ¿Qué vas a hacer? Restas, nacimientos menos muertes. Ojo, tienes que recordar algo importante. Todas las tasas de natalidad y mortalidad están cada 1.000 habitantes en el periodo de un año. Esto no puede olvidarse, porque la fórmula está trabajada cada 1.000 habitantes en el periodo de un año. Entonces, yo sé que si resto a los nacimientos las muertes, me va a quedar un número que va a ser la tasa de crecimiento natural o vegetativo. Pero la población no aumenta así, porque también hay migraciones. Entonces, tengo que aumentarle la tasa de migración. También le dicen tasa neta de migración. Otros le dicen saldo migratorio, porque en toda resta siempre hay un resultado. Lo usual, así como hay el saldo migratorio natural, perdón, el saldo natural, siempre tienen que haber más nacimientos que muertes. Igual, tienen que haber más llegadas de personas que expulsiones de personas, es decir, que se vayan, porque si se van las personas, significa que hay un problema en el lugar. Puede ser una crisis económica, una crisis política, entre otros. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Tengo dos tasas, la tasa vegetativa, que es nacimientos menos muertes, y la tasa migratoria, que es inmigración menos inmigración. Ya sabes que inmigración es la llegada y la inmigración es la salida. Y luego que tengo los dos resultados, los sumo, y esa es mi tasa de crecimiento real. Lo que le voy a aumentar cada año a mi resultado anterior hasta que pasen 10 años, vuelva a ser el censo, antes de los 10 años. En el caso del Perú, aumentan 301.000 habitantes aproximadamente. Y vamos con migración. Y aquí pues vamos a ver nuestro pequeño video de la migración de los animales. Y ustedes dirán, ¿por qué? Ya vamos a ver por qué. Un segundito. Muy bien, ya cargan. Un segundo, voy a enviarles el link.
Muy bien, chicos. Ya vimos, y ustedes dirán, profesora, ¿y qué tiene que ver la migración de los animales con la migración de las personas? Vamos a hacer ahorita un cuadro de comparación para que más o menos entiendas lo que he querido mostrarte. Bien. En el caso de la migración, los humanos y los animales migran por las mismas razones. En resumen, ¿qué vimos en el video? ¿Cuáles son las razones por las que los animales migran? A ver, cuéntenme. Los leo. Razones por las que un animal migra. Muy bien, chicos. Clima, apareamiento. Muy bien, las amenazas antropogénicas. Amenazas antropogénicas. Muy bien, excelente. Alimento también. Y el hombre se supone que migra por lo mismo. Profesora, ¿migramos por clima? Por supuesto. ¿Por qué las personas se van de vacaciones? ¿Por qué las personas que viven en Europa prefieren venir aquí en temporadas de frío cuando es verano? Por el clima. ¿Por qué las personas dejaron aldeas completas en Rusia? Por el clima. Las que le dicen las aldeas fantasmas. Apareamiento. Pero vamos a dejar ese tema todavía ahí. Amenazas antropogénicas, por supuesto. Terrorismo, delincuencia, problemas económicos, etcétera. Alimento, eso lo traduces como estudio y trabajo. Románticamente hay muchas razones por las cuales estudias y trabajas. Pragmáticamente estudias y trabajas por dinero. ¿Y por qué quieres dinero? Porque quieres alimentación, quieres vestimenta, quieres lo básico, vivienda. Y aquí viene lo importante. ¿El ser humano también migra para reproducirse? ¿Qué opinan ustedes? ¿En qué contexto un ser humano migra para reproducirse? Muy bien, William, excelente. El concepto de migración por reproducción se llama por una buena calidad de vida. Lo hacen los animales también. ¿Se acuerdan que las ballenas jorobadas aparecen en las zonas de las ecorregiones del norte? Porque ellas viven en la Antártida y han subido hasta la parte de California para poder tener sus crías, para que no mueran en la Antártida. Y cuando ya van creciendo, recién regresan con ellas, haciendo todas las acrobacias que vemos en las ecorregiones del norte. Y bueno, hay personas que también viajan en sentido ya más racista, ¿no? De piel, de colores, pero no es lo común. Lo común es calidad de vida. Excelente, chicos. Hay migración por diferentes razones, tipos interna y externa. La migración interna es de toda la vida, más de 5 años, y menos de 5 años reciente. Externa puede ser para flujos de países desarrollados en vías de desarrollo, puede ser por distintas razones en general o en flujos migratorios, que es inmigración y emigración. Inmigración y emigración no son tipos de migración, son flujos migratorios. ¿Por qué? Yo soy las dos cosas al mismo tiempo. Yo soy migrante y emigrante. Depende por donde me veas, desde mi país o hacia el otro país. Migración externa, emigración. Hay un sueño, le dicen el sueño americano, Estados Unidos. Y le llaman el sueño europeo, España. Todos sueñan con ir a España o a Estados Unidos. Bueno, soñaban, en realidad Estados Unidos sigue siendo uno de los lugares que más atrae migrantes, pero como ustedes saben, ya no es el único lugar que te ofrece diferentes formas de vida, ¿no? Especialmente si hablas inglés, ya hay muchas zonas en las que puedes viajar.
Inclusive Australia se pondera uno de los mejores lugares para viajar por trabajo o por estudios cuando nosotros hablamos inglés. España, la mayoría decía es que español es fácil, es mi idioma, pero ahora sabemos que España está en crisis económica, entonces tampoco es un buen punto. Italia es un buen punto, Japón también, que también están en la lista, pero bueno, en Japón, como ustedes saben, el trabajo siempre es más rudo, una hora de trabajo más larga. Si tú eres hijo de japonés, pero nacido en el Perú, te consideran allá como si fueses extranjero prácticamente. No es igual que en Italia, que tienes hasta descendencia por quinta generación. En el caso de las formas en las que viajamos, viajamos casi siempre en edades jóvenes o de trabajo. Niños no viajan porque tendrían que viajar con sus padres. Personas mayores ya se han acostumbrado a su lugar, ya tienen un campo trabajado, desarrollado como para viajar, para quedarse en otro lugar. Sexo manejan más mujeres que varones, pero la diferencia es mínima. El lugar de nacimiento casi siempre es de Lima, la capital, no Callao, o puntos de frontera. La mayoría son de zonas urbanas. Categorías, viajan más que todo estudiantes, trabajadores de oficina, profesionales en el rubro de las empresas. Casi siempre científicos se quedan aquí a desarrollar su ámbito de trabajo. Y en tema de agricultores, todo lo que es actividad primaria, pues en el Perú se desarrolla más. En el caso de los inmigrantes, tenemos nosotros la presencia de colombianos, la presencia de chilenos. Ustedes saben que Chile es uno de los lugares más visitados por el Perú y para Chile el Perú es uno de los lugares más visitados, entonces allí van sopesando, ¿no? Y bueno, hemos visto también ya la tendencia de la visita venezolana, ¿no? Entonces la visita venezolana es por un tema político, algunos le llaman una migración relativa en base a lo que vaya pasando en su país. Y ojo, si quieres saber las características de cómo viene la población aquí, casi es lo mismo que se da hacia el Perú, pero de forma contraria. Por ejemplo, vienen más científicos, vienen más técnicos, vienen personas mayores, vienen más varones, todo lo contrario. Inclusive se van más personas solteras, pero vienen más personas casadas. Organización del espacio urbano y rural. Aquí es sencillo, es muy fácil. Primera regla, rural no significa sierra ni selva, rural significa campo, ¿ya? Eso tiene que quedar muy claro. Segunda regla, todo lugar que sea la capital es urbano por ley. Así lo veas, todo campo, no importa, es la capital, por lo tanto se declara urbano. ¿Cómo sé que es urbano? Sencillo, cuento las viviendas. 100 viviendas, más de 100 viviendas, urbano, menos de 100 viviendas, rural. Profesores, si encuentro un pueblo rural que tenga más de 100 viviendas, ya, la característica es la siguiente. En las zonas urbanas son contiguas y continuas. ¿Qué es contigua? Pegadas y continuas separadas por pistas. En el caso rural, así sean más de 100 viviendas, van a ser dispersadas. Las que están pegaditas son pocas, menos de 100. Características, la población urbana es heterogénea, viste diferente, trabaja en diferentes rubros, casi siempre sector secundario y terciario. También se va a dedicar más que todo a la consecución de una calidad de vida, tienen más servicios básicos. Mientras que las zonas rurales se caracterizan por trabajar en ámbito primario, por ser más homogéneos, se parecen hasta físicamente, porque tienen hasta un mismo tipo de alimentación, un prototipo igual de desarrollo. Y no menos importante, recuerda, las zonas rurales se relacionan con escasos servicios básicos y obviamente escasos recursos. Esto más que todo en lugares no desarrollados, porque en países desarrollados, una zona rural y una zona urbana tiene todos los servicios. Lo único que cambia es el campo y la ciudad. ¿Quién te ayuda a mejorar un espacio urbano o rural? Obviamente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y las municipalidades. Y la pregunta, antes de ir a este tema de IDH, una estribación andina es rural o urbana. Una estribación andina es rural o urbana. Muy bien, mayoritariamente urbana. ¿Por qué? No es sinónimo el tema de la adquisición. Hay pueblos jóvenes y asentamientos humanos en las zonas urbanas por la distribución de las casas. Además, si piensas en las casuarinas, las casas de las casuarinas, ¿has visto las grandotas que tienen piscina, tienen todo? Las casuarinas pues ya se desarrollan como urbanas y con dinero.
IDH, ¿qué es esto, profesora? Lo que les decía al inicio, eso de país desarrollado, no en vías de desarrollo. Más que ahora el dinero que lo divide en desarrollado y en vías de desarrollo, ahora se utiliza la satisfacción de la población. Entonces voy a medir en cada país el IDH, Índice de Desarrollo Humano. ¿Qué se va a tocar? Tres indicadores básicos. El primero, el ingreso per cápita, dinero, porque aunque no lo crean, es importante tener dinero para el desarrollo. Inclusive hasta desarrollo sostenible empezaba con crecimiento económico. Segundo, no menos importante, la esperanza de vida que va a marcar la calidad de vida. Si viven mejor, viven más años. Y por último, la tasa de escolaridad, que se refiere a la educación. Profesora, pero yo he visto más estándares, más variables. Claro, yo puedo medir la educación de diversos factores, pero usualmente es con la tasa de escolaridad, más que cómo es la educación, si llegan a tener el acceso a la educación. Luego se va ponderando la calidad. El Perú tiene ingreso per cápita por su es un país con dinero. El Perú tiene esperanza de vida, sí, acaba de aumentar a 75 años. ¿Qué le falta? Desarrollo educativo. El acceso, ya la mayor cantidad de personas tiene acceso a la educación, pero no todas llegan a culminar sus años de estudio. Por lo tanto, el Perú está en bajo, medio, alto o muy alto. ¿Qué IDH tiene el Perú? Bajo, medio, alto o muy alto, chicos. ¿Dónde está el Perú? Medio, profesora. Nopi, nopi. Alto. Muy altos son los desarrollados. Así que mal no estamos. Es más que todo un tema de inversión de nuestro ingreso per cápita. ¿Cómo lo oyen? Por eso somos un rombo y no somos una pirámide. Claro, porque suena que estamos mal, pero no. Hay algo que aprendí, creo, en, ¿cómo se llamaba? Había un curso que yo llevé que se refería a potenciar la identidad nacional. No recuerdo exactamente el nombre del curso. Y nos dijeron que un indicador importante para tener una buena identidad nacional es dejar de sentirse menos, al igual que en la autoestima. Cuando dejes de sentirte menos que todos, empieza tu autoestima a crecer. Pues traten de no hundirse como país, pero tiene un montón de cosas. Lo que falta es la distribución, la organización de los recursos y que no haya corrupción. Muy bien, tesoritos. Vamos para las preguntas. Un análisis demográfico manifiesta tradicionalmente el crecimiento de las ciudades se desarrolló de manera horizontal. Sin embargo, al haber pocos espacios disponibles, se ha optado por un crecimiento vertical con la construcción de condominios residenciales, ocasionando una mayor aglomeración de la población en áreas pequeñas. Esto entonces corresponde a la densidad. Habitantes por kilómetro cuadrado. Muy bien. La tasa de fecundidad es el número de hijos en promedio que se pronostica en tener una mujer en edad reproductiva. Ha tenido una tendencia al descenso. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya no quieren tener hijos? ¿Qué ha pasado? Cuéntenme. Y las razones son la letra D de dedo. Trabajo para las mujeres. Crecimiento de las ciudades no tanto. Mayor acceso a programas de planificación familiar. Mejora en el nivel educativo. Letra D. Cuadros. Verdad, me estaba olvidando. En el examen de admisión, cuando viene demografía, no es latera. Es un cuadro o una pirámide para analizar. Es más que todo como comprensión de lectura, pero gráfica. Sería allí, vamos a verlo con calma, nuestra letra B. La tendencia de los últimos 60 años muestra el aumento de la tasa de crecimiento promedio anual a la baja. Bajando nuestra tasa de crecimiento promedio anual por el tema de los descensos en las tasas de fecundidad. La inmigración de peruanos fue un fenómeno que se ahondó a fines del siglo pasado y continúa hasta el presente, que podemos ver allí como características correctas. Letra A. La población entre 15 y 29 es la más numerosa. No, es la PA. Según ocupación, el segundo lugar es de profesiones y científicos. No.
Primero están los estudiantes y luego tenemos empleados de oficina. Además, científico con científico ya lo descartas porque son los que menos se van. Listo, mis bellezas, claves. Cualquier cosa vayan al multichat y pregunten. Si no, la próxima clase. Todavía está fácil los temas. Vamos para cívica. O tengan alguna duda, me avisan, chicos, por favor. Está cargando. Listo. Me falta un poquito. Muy bien, chicos. Y como siempre, tenemos nosotros nuestra pizarra de resumen, ¿no? Que es lo que nos ha ayudado bastante para comprender cívica de manera veloz, porque son datos. Bien, empezamos. Organismos constitucionales autónomos, segunda parte, ocas jurídicas, es decir, vinculados al sistema de las leyes. Aquí está nuestro resumen. Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional y Junta Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que tienes que tener cuidado aquí? No confundirte de función, porque todos tienen que ver el plano relacionado con el Poder Judicial, pero de apoyo. El Ministerio Público, sus siglas son MP, ¿no es cierto? Recae en el fiscal de la Nación. Entonces, cuando tú escuchas Fiscalía de la Nación, se refiere al más importante dentro del Ministerio Público. ¿Listo? Es cómo se elige al fiscal de la Nación. Y esto es importante que lo anotes. Elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Profesora, ¿por qué? Porque pasa lo mismo que cuando revisábamos los peldaños del Poder Judicial. El jefe del Poder Judicial no era elegido por la Junta Nacional de Justicia, que está aquí al costadito, que elegía a todos los jueces y fiscales, sino era elegido por los ya elegidos por la Junta Nacional de Justicia. En este caso, por los jueces supremos. Ahora, en el caso del Ministerio Público es la misma figura. La Junta Nacional de Justicia va a elegir a la Junta de Fiscales Supremos, o sea, los fiscales supremos en general. Y ellos eligen al fiscal de la nación. Entonces, si a ti te preguntan en el examen, ¿la Junta Nacional de Justicia elige al fiscal de la nación? No. ¿Listo? ¿Por cuánto tiempo? Por 3 añitos y puede aumentarse hacia 2 años más. Es decir, no hace 6 años, sino 5 como máximo. ¿De qué se encarga el Ministerio Público? Y acaba lo importante. ¿De qué se encargan los fiscales? Investigan el delito. ¿Cómo así investigan el delito, profesora? Cuando tú tienes una denuncia, tú no vas al Poder Judicial, tú vas al Ministerio Público a poner tu denuncia, obviamente después de ir a la policía y todas las cosas. Pones tu denuncia y te llaman, te llama la secretaria, ¿no? Y te dice, bueno, Susanita, nos vas a contar qué es lo que pasó. Entonces tú le dices, no pasó esto, y te va a preguntar más cosas. Por ejemplo, usted ha puesto aquí que en la avenida principal fue asaltada. ¿Cuál avenida principal? ¿Cómo se llama? Y había un centro comercial. Exactamente en qué puerta del centro comercial. Y parece como si tú fueses culpable, pero no. Están esclareciendo todos los puntos para que puedan encontrar la solución al conflicto. Llaman luego, si por ejemplo estás culpando a alguien, llaman a esa persona para declarar y en base a eso el fiscal analiza. Y lo primero que hace es aprobar o no aprobar el dictamen del delito o del lo que se está acusando, la demanda. Cuando se aprueba esta demanda, ya comienzan a investigar, verificar si qué pasó, no pasó. Esa investigación la hacen los fiscales. Representa a la sociedad, porque un fiscal no quiere hacerte daño, un fiscal no quiere que vayas preso, un fiscal siempre defiende tu derecho a la inocencia, pero también defiende tu derecho a la defensa. Entonces, todo eso junto va, tratan de representar. Propone la reparación civil, dinero, ¿no? Una propuesta de 50.000 soles de pago, 1.000 soles. Ya. Propone. Al final, quien lo apruebe es el juez.
Dictamen previo. Este dictamen previo es posiblemente esta es la situación, si lo encontramos infragante delito, todas las cosas, pero el juez es el que decide al final la condena, la sentencia, todo, no el fiscal. Defensa de la legalidad, que se mantenga obviamente el uso de las leyes, defensa de la autonomía de su misma institución, obviamente, y tiene todo un proceso de situación, de acción, ¿no? Que es tú vayas allí y ellos van a actuar en esta situación. El fiscal trabaja de oficio y de parte. ¿Cómo es de oficio y cómo es de parte? De parte es que tú vas, señor fiscal, me pasó esto, dejas ahí en secretaría tu denuncia. Y de oficio es, ha habido un accidente, al parecer ha muerto la persona que estaba manejando. No toquen el cuerpo hasta que llegue el fiscal. El muerto no llamó al fiscal. Señor fiscal, venga a verme. No, pues, no fue así. El fiscal tiene que ir porque es parte de su oficio. Defensoría del Pueblo, siglas DP. Defensor del Pueblo. ¿Cómo se elige al defensor del pueblo? Lo elige el Congreso. Allí nada que a propuesta del Ejecutivo decida, no. Lo elige el Congreso por 5 años. Y como lo elige el Congreso, tiene las mismas prerrogativas que el congresista. Goza de inmunidad. Bueno, ahora ya no tiene inmunidad el congresista, pero ellos sí. Gozan de inmunidad, no está sujeto a mandato imperativo. Nadie le puede dar órdenes. Listo. ¿Cuáles son las funciones del defensor del pueblo? Defender los derechos constitucionales y fundamentales. También funciona de una especie de ONG, vas a pedir consejos sobre los temas de derechos. Defiende a la ciudadanía porque es global. Y porque es global, puede denunciar funcionarios. ¿Cómo es eso? Un alcalde ha violado a un ciudadano. ¿Dónde vas? Ministerio Público, porque tú no lo vas a denunciar como alcalde, lo vas a denunciar como ser humano que violó a alguien. Punto. Peruano que violó. Defensor del pueblo. Alcalde no recoge la basura. Las personas se están enfermando porque la basura está tirada y como muchos alcaldes han hecho. Vas a la Defensoría del Pueblo y te quejas. Entonces el defensor del pueblo va al Ministerio Público a poner la denuncia, denunciando al alcalde, porque el defensor del pueblo sí puede denunciar al Ministerio Público a funcionarios del Estado. Tribunal Constitucional, TC, 7 miembros, los 7 miembros del TC, los clásicos, que le dicen magistrados, pero ya sabes que magistrado es cualquier juez. Elegido igual que el defensor del pueblo por el Congreso por 5 años. Gozan de inmunidad, ya no igual que el Congreso, igual que el defensor del pueblo, tampoco está sujeto a mandato imperativo. ¿De qué se encargan? De las garantías constitucionales. Ese es el resumen que hemos visto en el tema de garantías, que hemos visto en el tema de Poder Judicial y que vamos a refrescar otra vez en Tribunal Constitucional. Son 6 las garantías: habeas corpus, habeas data, acción de amparo, cumplimiento, acción de inconstitucionalidad y acción popular. Las 4 primeras van al Poder Judicial en primera y segunda instancia, van primero al juez especializado mixto, luego a la Corte Superior y si no son resueltas van al Tribunal Constitucional como última instancia. La acción de inconstitucionalidad solo va al tribunal, allí se ve todo su tema de apelación, todo, no va al poder. Y la acción popular sí va al poder, solo a la Corte Superior, porque no llega a la Corte Suprema. Puedes llevar tú en tu apelación, pero te van a decir que no se atiende. Y se encargan de hacer cumplir la Constitución, son los representantes e intérpretes de nuestra Constitución. Cualquier tema de vacío de ley, ¿no? Más que todo en temas constitucionales, se les consulta a ellos. Siempre esperan la última declaración del tribunal. Y vamos con la Junta Nacional de Justicia, conocida como JNJ. Reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué pasó con el Consejo Nacional de la Magistratura? Todos vimos el escándalo en televisión de cuando elegían a los jueces, ¿se acuerdan? Cuando le preguntaban al que iba a ser, a la jueza, al que iba a ser jueza, ¿cómo se prepara el ceviche? Cuando les hacían preguntas o casuísticas que no tenían mucho sentido, y aún así aprobaban, o los que respondían bien no aprobaban. Entonces dijeron, no, aquí hay corrupción. Y ya se había destapado pues el prevaricato, que es la corrupción de los jueces. Había muchos jueces corruptos. ¿Qué está pasando? Entonces vamos a analizar. Se dieron cuenta que la problemática residía obviamente allí. Tú estudias para ser abogado, no estudias para ser juez de manera inmediata. Si tú quieres ser juez, tienes que matricularte en la Academia Nacional de Magistratura para, obviamente, ascender a juez. De ahí venía el nombre del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora ya todo cambió y es Junta Nacional de Justicia. ¿En qué cambió? La función es la misma. Eligen jueces y fiscales.
menos al fiscal de la nación y menos al encargado del Poder Judicial, ya sabes. Y esto es importantísimo. Elige también al representante de la OMPE y del RENIEC. ¿Por qué? Porque se nos graba mucho esto de jueces y fiscales y cuando ves, ¿es verdad que la Junta elige al de la OMPE? No, porque no es juez ni fiscal, no, sí elige al jefe de la OMPE y al jefe del RENIEC, no al del Jurado Nacional de Elecciones, porque su mecanismo de elección es similar a como antes elegía el Consejo Nacional de Magistratura. La JNJ está compuesta por 7 miembros. ¿Listo? Por 5 años. ¿Cuál es lo que ha cambiado, profesora? Hay ahora concurso público. Se publica y sale en televisión todo el concurso. Para ser juez necesitas tener 45 añitos, peruano, sufragio y reconocimiento de ser una persona con conducta intachable. Hasta ahí está bien, está fácil. ¿Qué se pide adicional a ello? Tener 25 años en el servicio de la abogacía o al menos ser catedrático universitario o hacer investigación jurídica. Ya está, fácil. Profesora, pero antes también había elecciones. Claro que también había elecciones, pero acá viene lo importante. ¿Quién decidía los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? Se elegían a dedo. Uno era elegido por la los jueces supremos, luego por los fiscales supremos, luego por los colegios profesionales del país, luego por los rectores públicos, los rectores privados, ¿no? Y así elegíamos a los 7 miembros. Entonces, cada uno elegía a dedo, lo que conllevaba que allá había focos de corrupción y todo lo que te imaginas de por medio. Ahora ya no. Estos 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia Penal ya no son elegidos a dedo, sino por una comisión especial. Esta comisión especial va a organizar el concurso. ¿Quiénes van a ser la comisión especial? Todos los representantes jurídicos. Defensor del Pueblo, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, que no es una OCA, pero tiene que ver con esta temática, y Contraloría General de la República. Los rectores, ¿no? Ellos tienen voz ahora, pero ya no votan. Y aquí está, bueno, si comparas esta forma de elección a la de aquí, mira, Corte Suprema, Junta de Fiscales Superiores, Junta de Fiscales Supremos, rectores y colegios profesionales. Entonces, hay una diferencia aquí. Son todos los organismos del Estado que están eligiendo. Esa es la de antes, la de aquí es la de antes y esta es la de ahora. Muy bien. ¿Y qué más ha cambiado? Que cuando ellos eligen a los jueces y fiscales, o sea, los nombran, ya también los pueden eliminar, o sea, los pueden sacar. Y van a ser supervisados, también tienen que hacer un concurso, todo a nivel de publicación masiva, para que sea más riguroso. Y aquí viene lo importante, juez o fiscal que cometa algún acto de corrupción o contra el Estado, nunca más va a poder ocupar un cargo del ámbito jurídico. A lo sumo podrá ser abogado. Antes, ay, no funciona como fiscal supremo, pero hay que bajarlo a fiscal superior. Ya no. Muy bien, chicos. Vamos aquí. Bueno, es la especificación de los detalles. La Fiscalía de la Nación, defensa de la legalidad, no, independencia de órganos, procesos judiciales, conduce, tiene monopolio de la acción penal pública, de oficio de parte que ya vimos, da el dictamen previo, todo está en orden. Funciones de la Defensoría del Pueblo, derechos constitucionales, cumplimiento de deberes, prestación de servicios, todo también va en orden. Tribunal, aquí está lo de las garantías, Junta Nacional de Justicia, la Comisión Especial que ya les mencioné, de todos los órganos que conforman en la Comisión Especial, el Defensor del Pueblo es la cabeza. Y aquí están las funciones, siguen siendo las mismas, solo que ahora más austeras. Y no olvidarte nunca lo de la OMPE y el RENIEC. Y listo, vamos con las preguntas.
Un fiscal superior abrió investigación en contra de un fiscal adjunto por el presunto delito de corrupción, al haber recibido dinero de una persona involucrada en la venta irregular de mascarillas para una entidad del Estado. A partir de la situación, identifique las proposiciones relacionadas con las competencias del fiscal. Investigar los hechos por tratarse de un asunto personal, no, porque todo tiene que ser recta administración de justicia, nada de corrupción. Defender la legalidad, por supuesto. Ejercer la defensa motivada por el interés del proveedor, no, pues no puede haber aquí nada involucrado con la persona. Ejercitar la acción penal, obviamente que sí. Muy bien, bellezas. Perfecto. La Defensoría del Pueblo tiene la facultad de defender, prevenir e intermediar situaciones de conflicto a fin de evitar amenaza, violación de los derechos fundamentales. Establezca el valor de verdad en los casos que puede intervenir dicho organismo. Dirigentes comuneros en la cuenca del río Coatapuno son rechazados por participar en la reunión regional. Vemos aquí que es algo colectivo, ¿no? No es algo personal, es de todos. Pobladores de Tarata, en Tacna, exigen la anulación de una sentencia emanada por la Corte. No, nada de temas de sentencias judiciales. En Loreto, grupo de pobladores, sí, protestaban. Estudiantes universitarios que participaron en una marcha. Todo es global. Ve de bonito. Profesora, pero acá tengo una duda. Dice universitarios, pero mira, contra una marcha fueron detenidos arbitrariamente. Profesora, ¿eso es colectivo? Sí. ¿En qué parte es colectiva, profesora? Porque la huelga es un derecho constitucional. Todos tenemos derecho a huelga. Ahora, sería la situación de Pepito fue tomado, ¿no? Le dieron 2 años de prisión, ya su caso particular ya sería no visto por el poder, el defensor del pueblo, perdón, sino por el Ministerio Público. 3. Un sindicato de trabajadores denunció a esta entidad estatal e interpuso un recurso de amparo ante el Poder Judicial para obligarlos a elaborar los días feriados. Agotado el proceso en el fuero jurisdiccional, en que es competencia del Tribunal Constitucional resolver la garantía solicitada. Sí, obviamente, porque todas las garantías pasan al tribunal en última instancia, menos la popular. De dedito. Y vamos por el último. La Jefatura Nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es la máxima autoridad de este órgano autónomo. El ejercicio de su cargo es irrenunciable durante el proceso electoral. El organismo encargado de nombrar previo concurso público, ¿quién es? Muy bien, Elvio, la Junta Nacional de Justicia. Excelente. Carita feliz. Preguntas, dudas. Y estoy para escucharlos, Estrellita. Quiero que alguien iba a preguntar. Es muy bien, Elvio, en serio, fuera de broma. Te estoy fastidiando, pero lo has hecho muy bien. ¿Tienen dudas, chicos? ¿Todo claro? Creo que geografía está sencillo. Cívica, ¿cómo vamos con cívica? Ya hemos visto varios organismos del Estado. La mayoría son datos que memorizar. Si tienen alguna consulta, por favor, el multichat no se olviden. Si no, lo pueden traer la próxima clase. Ya no queda casi nada para terminar el ciclo, así que pónganse las pilas, no solamente aquí en el curso, sino en todos los cursos, porque próximamente viene el examen de admisión. Los quiero un montón, cuídense mucho. Espero que cada clase puedan aprender algo nuevo, no solamente de la temática, sino también para nuestra vida. Besitos, chao. Chao.